2020, un año que convirtió a la casa en territorio permanente para algunos, en refugio, escape y anhelo para otros. Un año en que aquello indescifrable llamado paz se forma y se deforma en cada sonido de la casa. Nosotros somos María Paula Rodríguez, Michael Rodríguez, Angie Muñoz, y esto es Pasando el Encierro, Sonidos y Sentires de la Paz. Para mí la paz es la capacidad de mantener cierta armonía a pesar de las condiciones que hayan alrededor y los conflictos y todo. Para mí la paz es como un estado de tranquilidad, de armonía, de alegría. Es como lo último que un ser humano quiere para él y para todo el mundo. Para mí la paz sería sentirme bien conmigo misma. De pronto no pensar en que tengo deudas, que tengo más cosas, sino estar bien como en mi casa conmigo misma. Todos los sonidos que percibimos crean un paisaje sonoro que nuestro cuerpo contempla y habita. El sonido se define como una variación en la presión del aire que puede ser detectada por el oído humano y proviene de la vibración de un cuerpo que genera una serie de ondas acústicas que se transmiten por cualquier tipo de medio líquido, sólido o gaseoso. El sonido es entonces una variable ambiental física y como parámetro físico tiene una serie de propiedades. Las principales propiedades del sonido son la frecuencia y la intensidad. Primero, la frecuencia se define físicamente como la longitud de la onda acústica. Cuando un sonido tiene una frecuencia elevada se percibe como agudo, mientras que si la frecuencia es baja se percibe como grave. La intensidad se define físicamente como la amplitud de la onda acústica. Cuando un sonido tiene una intensidad elevada se percibe como fuerte, mientras que si la intensidad es baja, se percibe como flojo. El sonido se mide en decibelios y el aparato para medirlo se denomina sonómetro. Entonces nuestro mundo genera ese tipo de sonidos conformando un paisaje sonoros, entre graves y agudos, de frecuencias e intensidades. Y es precisamente este paisaje sonoro el que nos permite crear una atmósfera de bienestar y tranquilidad en nuestros hogares o bien distorsionar dicha atmósfera. Para ello quisimos conversar con algunos de nuestros amigos y familiares más cercanos, buscando rastrear aquellos sonidos que les causan paz y tranquilidad en sus hogares, llevando como radar siempre la pregunta de ¿a qué suena la paz? En mi casa me traen paz sonidos como por ejemplo el agua cayendo en la ducha o de pronto cuando hace viento, abrir una puerta y escuchar más o menos cómo el viento entra en la casa. Me encanta el sonido de la máquina de mi mamá, me encanta escuchar los pasos de la gente caminando, me encanta eso. La plática de unos niños que viven en el segundo piso, porque a veces me parecen tan tiernas, tan inocentes. El sonido de la comida cuando se está preparando, las ollas hirviendo, la carne, todo. Escuchar el ronroneo del gatico que vive con nosotros, escuchar de pronto cuando caen las gotas en el guardabarros de la ventana, cuando está amaneciendo y yo estoy como entre dormido y en ese momento uno escucha como el sonido de los pajaritos, el sonido de los árboles, el sonido del viento, el sonido de las hojas
pero al mismo tiempo no escucha nada. Son sonidos muy leves y eso a mí me da como tranquilidad. Despertarme a esa hora y escuchar esos sonidos me vuelven a arrullar. Cuando se cierra la puerta del cuarto es de noche y ya no hay nada más. Ese sonido del silencio, de la calma, creo que es un sonido tranquilizante donde se encuentra uno con uno mismo. Debido al contexto en el que vivimos en Colombia, en donde una guerra extendida absurdamente ha ejercido peso sobre nosotros, y por ello podemos considerarnos hijos e hijas de la violencia, tal vez no directamente, pero sí a través de roces o de experiencias familiares, consideramos en un primer momento que la paz es un ideal, un imaginario al que apuntamos en dirección del pensar en la ausencia de la guerra, la ausencia de la violencia y de las distintas problemáticas que se erigen y pululan dentro de estos dos términos, como las profundas desigualdades sociales, la exclusión, el desplazamiento forzado, el desconocimiento de otras formas de habitar el mundo o la constante amenaza ambiental. Es así como el contexto de pandemia nos lleva a cuestionarnos sobre la relación que existe entre la paz y los derechos humanos. Esto es, hasta qué punto un escenario de confinamiento es capaz de crear un paisaje sonoro que evoque exclusivamente sonidos de bienestar y tranquilidad en los individuos, o por el contrario, es el mismo encierro, el mismo confinamiento, el que lo lleva a cuestionarse sobre si seguir o no pasando el encierro. Bueno, los sonidos que me perturban la paz es que la gente escuche audios del celular a alto volumen. De pronto el sonido de un taladro o de algún arreglo que estén haciendo en la casa. Eso me perturba mucho también. Pero más ese tipo de sonidos de todo lo que tenga que ver con noticias y que los escuchen a alto volumen. Los trapos rojos comenzaron a verse nuevamente colgados en las ventanas y puertas de las casas, como se vivió en la primera etapa de confinamiento por cuenta del coronavirus en Bogotá. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro. 21 minutos de la tarde, el panorama de violencia intrafamiliar durante esta cuarentena es devastador. A la línea de atención 123 y a los teléfonos en donde brindan ayuda a la mujer, como la línea púrpura, se han recibido más de 9.000 solicitudes de auxilio solamente en Bogotá. Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito con mate. Esta protesta la estamos haciendo porque no nos han llegado las ayudas. Uso prolongado de tacones altos en las mujeres tiene... Las voces ajenas a los de mi círculo familiar. Entonces las voces exageradas, cuando hay voces que no representan o que no identifico, eso me aturde. Y me perturba el sonido de los carros cuando pasan por la avenida y hacen muchísimo ruido. Me perturba, como así, mucho el sonido de la ciudad. Las personas que pasan por la calle ofreciendo cosas a grito entero, los sonidos de las ambulancias, los sonidos de las alarmas cuando están robando a alguien, los gritos de alguna persona con un auxilio, oiga, me robaron, ladrón, todo eso inquieta mi paz. En junio del 2017, PASO, la Fundación Paz Sostenible para Colombia, lanzó el libro Caracterización y Análisis de las Iniciativas de Paz de la Sociedad Civil en Colombia. En ella recapitula más de 1.900 iniciativas de paz que se han llevado a cabo en el territorio colombiano. Analiza casi 4.000 fuentes de información de organizaciones sociales, prensa, el sector público y la academia, cubriendo el periodo de 1985 al 2016.
Su objetivo fue comprender los factores que explican el nacimiento, los éxitos y los fracasos y las principales características de dichas iniciativas de paz. Hay unas que tienen que ver con la cultura y la educación para la paz, otras con el fortalecimiento de capacidades locales, víctimas, formación política y ciudadana, derechos humanos y derecho internacional humanitario, construcción y fortalecimiento de la democracia, desplazamiento forzado, fortalecimiento de sectores populares y de base, género, resolución y transformación de conflictos, jóvenes, desarrollo rural, niños, niñas y adolescentes, arte y cultura, inclusión y justicia social, reconciliación, poblaciones étnicas, desarme, desmovilización y reintegración y medio ambiente. Como vemos entonces, las iniciativas de paz que hay en nuestro país son muchísimas. Lo que falta es informarnos sobre ello. En nuestra casa, yo creo que la iniciativa de paz siempre la tiene mi mamá, sobre todo con mis hermanos que somos tan diferentes, ¿no? Pero básicamente el diálogo es el método para buscar la paz, para buscar esos acuerdos, esas maneras de poder estar tranquilos, sea en la casa, también sea en la problemática que está viviendo Colombia y la que se vive en muchas partes. El diálogo es la solución. ¿Y tú cómo estás pasando el encierro?